Hay una fotografía de 1904 que muestra a un hombre africano sentado en el suelo mirando los restos de su hija de 5 años. Los soldados llegaron a su aldea porque no cumplieron con las cuotas de producción y dejaron evidencia del castigo como advertencia. Esta fotografía es real. El hombre se llamaba Ensala, su hija se llamaba Boali, y el responsable de lo que les pasó fue un rey europeo que nunca pisó África, que gobernaba desde un palacio en Bruselas y que el mundo celebraba como un gran humanitario. Pero Ensala y Boali no fueron los únicos, fueron parte de 10 millones de víctimas, 10 millones de personas que sufrieron bajo un sistema de explotación brutal para que un solo hombre pudiera ser más rico. Esta es la historia de Leopoldo II y el genocidio que Europa quiere que olvides. En febrero de 1885, un rey europeo se convirtió en dueño personal de un territorio africano 76 veces más grande que su propio país. No era una colonia de Bélgica, sino su propiedad privada. Su nombre era Leopoldo II y el territorio se llamaba Estado Libre del Congo. Y lo que sucedió ahí durante los siguientes 23 años sería uno de los crímenes más grandes en la historia de la humanidad. Leopoldo nunca pisó el Congo, nunca vio las aldeas que sus hombres destruyeron, nunca escuchó los gritos de las personas que sufrieron bajo su sistema, nunca fue testigo del horror que causó. Gobernó desde su palacio en Bruselas rodeado de lujo, admirado por toda Europa y considerado un gran humanitario y filantropista. Mientras tanto, en el corazón de África, entre 10 y 15 millones de personas perdían la vida. Hombres, mujeres y niños fueron sometidos a un sistema de explotación que los llevaba a la muerte. Todo para que un rey pudiera ser más rico. Todo para que Europa pudiera tener caucho para sus bicicletas y automóviles. Leopoldo II nació el 9 de abril de 1835 en Bruselas, Bélgica, y era el segundo hijo del rey Leopoldo I, el primer rey de los belgas. Su madre era Luisa María de Orleans, una princesa francesa, hija del rey Luis Felipe I de Francia. Así que Leopoldo nació rodeado de realeza, privilegio y poder. Desde el momento de su nacimiento estaba destinado a gobernar, aunque no era el primogénito, su hermano mayor falleció joven, y Leopoldo se convirtió en el heredero al trono. Desde pequeño, Leopoldo II fue diferente de otros príncipes europeos porque no le interesaban los bailes de palacio, ni las ceremonias reales, ni los juegos típicos de la nobleza. Era un niño solitario, frío y calculador, que pasaba horas estudiando mapas y leyendo sobre exploraciones en tierras lejanas. Sus tutores notaban que tenía una obsesión poco común con el dinero y los números. Siempre preguntaba cuánto costaban las cosas, cuánto valía cada territorio, cuánto se podía ganar con cada empresa. Su padre Leopoldo primero era un hombre pragmático que había llegado al trono de Bélgica casi por accidente. Era un príncipe alemán que fue elegido rey cuando Bélgica se independizó de los Países Bajos en 1830. Leopoldo I gobernaba con cautela. Sabía que Bélgica era un país pequeño rodeado de grandes potencias y que su supervivencia dependía de la neutralidad y la diplomacia. Pero su hijo Leopoldo II no compartía esta visión cautelosa. Él quería grandeza, quería expansión. Quería que Bélgica fuera un imperio. Cuando era adolescente, Leopoldo viajó por Europa y el Mediterráneo visitando Grecia, Turquía, Egipto y otros territorios. Estos viajes lo marcaron profundamente porque vio cómo otros países europeos tenían colonias ricas y poderosas, mientras Bélgica no tenía ninguna. Visitó Sevilla en España y quedó fascinado por los archivos que documentaban las riquezas que España había extraído de América durante siglos. Visitó el Museo Británico en Londres
y vio los tesoros que Inglaterra había tomado de la India, de África, de todo el mundo. Leopoldo quería lo mismo para sí mismo. Cuando tenía apenas 25 años, Leopoldo escribió a un consejero diciendo que Bélgica necesitaba una colonia, que su neutralidad les impedía tener ambiciones en Europa, pero nada les impedía tener ambiciones en ultramar. Era 1860 y las grandes potencias europeas como Inglaterra, Francia, España y Portugal ya tenían colonias por todo el mundo, pero Bélgica no tenía ninguna, y Leopoldo consideraba esto una vergüenza nacional y una vergüenza personal. En 1853, Leopoldo se casó con María Enriqueta de Austria, una archiduquesa de la Casa de Habsburgo. El matrimonio fue arreglado por razones políticas y nunca fue feliz. María Enriqueta era una mujer sensible y romántica, mientras Leopoldo era frío y distante. Tuvieron 4 hijos, pero Leopoldo apenas les prestaba atención. Estaba demasiado ocupado con sus sueños de imperio. Su único hijo varón falleció a los 9 años después de un accidente trágico, una pérdida que devastó a María Enriqueta, pero que Leopoldo pareció superar rápidamente porque tenía cosas más importantes en mente. En 1865, cuando tenía 30 años, Leopoldo se convirtió en rey de Bélgica porque su padre había fallecido y el trono era suyo, pero el trono de Bélgica no era suficiente y quería más. Desde el primer día de su reinado, Leopoldo comenzó a buscar un territorio que pudiera reclamar como suyo, no para Bélgica sino para él personalmente. Pasó los siguientes 20 años explorando opciones en todo el mundo. Consideró las Filipinas y envió agentes a negociar con España, pero los españoles no querían vender. Consideró partes de China, pero otras potencias europeas ya tenían influencia ahí. Consideró Argentina, pero era un país independiente. Consideró Fiji, pero los británicos llegaron primero. Ninguno funcionó, pero Leopoldo no se rindió. Sabía que en algún lugar del mundo había un territorio esperándolo. Mientras Leopoldo buscaba su imperio, el Congo existía como había existido durante miles de años. Era una región enorme en el corazón de África, cubierta de selvas tropicales densas, atravesada por uno de los ríos más grandes del mundo, habitada por millones de personas que pertenecen a cientos de grupos étnicos diferentes. Los pueblos del Congo tenían sus propias culturas, sus propias lenguas, sus propias religiones, sus propios sistemas políticos. Había reinos poderosos como el Reino del Congo, que había existido desde el siglo XIV y que había tenido contacto con los portugueses desde el siglo XV. Había sociedades de cazadores y agricultores que vivían en armonía con la selva. Había comerciantes que navegaban los ríos intercambiando productos entre regiones distantes. Los congolenos no eran primitivos como los europeos los describirían después. Tenían arte sofisticado, metalurgia avanzada, sistemas de gobierno complejos y tradiciones orales ricas. Vivían vidas que tenían sentido para ellos, vidas que habían construido durante generaciones, vidas que estaban a punto de ser destruidas. Los europeos sabían poco sobre el interior de África en esa época. La malaria y otras enfermedades tropicales habían impedido la exploración profunda del continente. Pero eso estaba cambiando. Nuevos medicamentos como la quinina permiten a los europeos sobrevivir en el trópico, y exploradores ambiciosos comenzaban a adentrarse en territorios que antes eran inaccesibles. En 1871 ocurrió un evento que capturó la imaginación del mundo entero. Un periodista y explorador llamado Henry Morton Stanley encontró al misionero británico David Livingstone en el interior de África. Livingstone había estado perdido durante años y el mundo lo daba por fallecido.
Stanley se hizo famoso y rico, y Leopoldo tomó nota de este hombre que conoce África mejor que cualquier otro europeo. Stanley regresó a África en 1874 para explorar el río Congo. Pasó 3 años viajando desde la costa este hasta la costa oeste del continente, navegando el río Congo y documentando todo lo que veía. Cuando regresó a Europa en 1877, tenía mapas detallados de un territorio enorme que ningún europeo había reclamado todavía. Stanley intentó convencer al gobierno británico de que colonizara el Congo, pero los británicos no estaban interesados. Tenían suficientes colonias y no querían más responsabilidades en África Central. Leopoldo vio su oportunidad y actuó rápidamente. Invitó a Stanley a Bruselas y lo contrató para que trabajara para él, no para Bélgica, sino para él personalmente. Le ofrece un salario generoso y le prometió gloria y reconocimiento. Stanley aceptó porque necesitaba dinero y porque quería volver a África. Pero antes de enviar a Stanley al Congo, Leopoldo necesitaba crear una fachada de legitimidad. No podía simplemente apoderarse de un territorio africano sin alguna justificación moral, al menos no en público. Así que, en 1876, organizó una conferencia internacional en Bruselas que llamó la Conferencia Geográfica de Bruselas, e invitó a exploradores, geógrafos, científicos y filántropos de toda Europa. El propósito oficial de la conferencia era discutir cómo civilizar África, cómo llevar el cristianismo y el comercio a los nativos, y cómo acabar con la esclavitud árabe que existía en algunas partes del continente, especialmente en el este de África, donde comerciantes árabes capturaban africanos y los vendían como esclavos. Leopoldo presentó la conferencia como una misión humanitaria, una cruzada para salvar a los africanos de la barbarie y la esclavitud. Leopoldo se presentó como un humanitario desinteresado, un filantropista preocupado por el bienestar de los africanos y un hombre de ciencia interesado en la exploración. En su discurso de apertura, dijo que abrir a la civilización, la única parte de nuestro globo donde todavía no había penetrado, era una cruzada digna de este siglo de progreso. Hablo de hospitales, escuelas, iglesias, de llevar la luz de la civilización a las tinieblas de África. Hablo con elocuencia y pasión, y todos le creyeron. Los invitados aplaudieron, los periódicos lo elogiaron, y Leopoldo era visto como un hombre noble, generoso y progresista. Nadie sospechaba sus verdaderas intenciones. Nadie imaginaba que este rey que hablaba de salvar a los africanos estaba planeando esclavizarlos. De la conferencia salió la Asociación Internacional Africana, con Leopoldo como su presidente. Su misión oficial era combatir la esclavitud y llevar la civilización a África, pero su misión real era darle a Leopoldo una fachada legal para apoderarse del Congo. La asociación tenía una bandera, una estrella dorada sobre fondo azul, que se convertiría en el símbolo del terror en el Congo. En 1879, Leopoldo envió a Stanley de regreso al Congo con instrucciones precisas. Su misión era establecer estaciones comerciales a lo largo del río Congo, construir caminos que conectaran las estaciones y, lo más importante, firmar tratados con los jefes locales. Tratados que cedían sus tierras a la Asociación Internacional Africana, es decir, a Leopoldo. Stanley pasó 5 años en el Congo trabajando sin descanso. Era un hombre duro que no tenía paciencia para la diplomacia. Trataba a los africanos con desprecio y usaba la intimidación cuando lo consideraba necesario. Estableció docenas de estaciones a lo largo del río, construyó caminos a través de la selva y firmó cientos de tratados con jefes africanos. Los jefes no entendían lo que estaban firmando, porque no leían francés ni ninguna lengua europea,
y no tenían concepto de propiedad de la tierra al estilo europeo. En las culturas africanas, la tierra pertenece a la comunidad, a los ancestros, a los espíritus. No era algo que un individuo pudiera vender o regalar. Los jefes pensaban que estaban acordando relaciones comerciales o alianzas de amistad. No sabían que estaban regalando sus territorios a un rey que nunca habían visto y que vivía al otro lado del mundo. En algunos casos, Stanley usó la intimidación directa, amenazando a los jefes con armas de fuego. En otros usó el engaño, prometiendo protección contra enemigos o acceso a productos europeos. En otros, simplemente aprovechó la confusión, haciendo que los jefes firmaran documentos que no podían leer. Al final, Stanley tenía cientos de tratados que le daban a Leopoldo derecho legal según la ley europea sobre un territorio del tamaño de Europa Occidental. Mientras Stanley trabajaba en el Congo, Leopoldo trabajaba en Europa construyendo apoyo político para su proyecto. Contrató a periodistas para que escribieran artículos favorables, financió expediciones científicas que lo presentaban como un patrón de la ciencia, donó dinero a organizaciones religiosas que lo elogiaban como un defensor de la fe cristiana. Era un maestro de las relaciones públicas, un hombre que entendía el poder de la imagen y la propaganda. En 1884, las grandes potencias europeas se reunieron en Berlín para la famosa Conferencia de Berlín, donde decidieron dividir África entre ellas. 14 países participaron incluyendo Alemania, Francia, Inglaterra, Portugal, España, Italia, Austria-Hungría, Rusia, Suecia, Dinamarca, los Países Bajos, Bélgica, el Imperio Otomano y los Estados Unidos. Ninguno de ellos era africano. Los millones de personas que vivían en África no fueron consultadas sobre el destino de su continente. La conferencia estableció reglas para la colonización de África. La principal era que cualquier país europeo podía reclamar territorio africano si establecía una presencia efectiva ahí, es decir, si tenía administradores, soldados y comerciantes en el territorio. Era una invitación a la conquista, una licencia para tomar un continente entero. Leopoldo envió representantes a la conferencia y argumentó que su Asociación Internacional Africana ya tenía tratados con los jefes del Congo, que ya había establecido estaciones comerciales, que ya tenía presencia efectiva y que su misión era humanitaria no comercial. Los otros países europeos aceptaron porque les convenía. Francia prefería que el Congo fuera de Leopoldo antes que de Inglaterra. Inglaterra prefería que fuera de Leopoldo antes que de Francia, y Alemania prefería mantener el equilibrio de poder en Europa. Además, todos creían la propaganda de Leopoldo sobre su misión civilizadora. El 5 de febrero de 1885, Leopoldo II fue reconocido como soberano del Estado Libre del Congo. Era un nombre irónico porque no había nada libre en ese estado. No era una colonia belga, y el Parlamento belga no tenía control sobre ella. Era propiedad personal de Leopoldo, donde él podía hacer lo que quisiera sin rendir cuentas a nadie. Y eso fue exactamente lo que hizo. El Estado Libre del Congo era enorme con 2,3 millones de kilómetros cuadrados. Era 76 veces más grande que Bélgica. Era más grande que España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido combinados. Tenía una población estimada de 20 millones de personas, millones de seres humanos que de un día para otro se convirtieron en propiedad de un rey europeo al que nunca habían visto. Leopoldo nunca visitó el Congo en toda su vida y gobernó desde Bruselas a miles de kilómetros de distancia. Nunca vio la selva, ni el río, ni las aldeas. Nunca conoció a ninguno de los millones de congolenos que ahora eran sus súbditos. Nunca escuchó sus idiomas, ni probó su comida, ni aprendió sus nombres. Para él, el Congo era solo números en una hoja de balance, recursos para extraer,
dinero para ganar, un medio para un fin. Al principio, el recurso más valioso del Congo era el marfil, porque los elefantes africanos tenían colmillos enormes muy valorados en Europa y América. El marfil se usaba para hacer teclas de piano, bolas de billar, mangos de cuchillos, peines, botones, objetos decorativos y una infinidad de productos de lujo. La demanda era insaciable y los precios eran altos. Un solo colmillo de elefante podía valer más de lo que un trabajador europeo ganaba en un año. Leopoldo estableció un sistema para extraer marfil que se basaba en la coerción. Declaró que toda la tierra del Congo y todos sus recursos le pertenecían personalmente. Los congolenos no tenían derecho a comerciar marfil por su cuenta, debían entregarlo a los agentes de Leopoldo sin recibir pago justo a cambio. Los agentes coloniales iban a las aldeas congolenas y les decían a los hombres que debían cazar elefantes y traer los colmillos. Les daban cuotas imposibles de cumplir y les advertían que si no las cumplían habría consecuencias. Las consecuencias eran severas porque los soldados de Leopoldo, llamados la Force Publique, tomaban a las mujeres y niños de la aldea como rehenes y los retenían hasta que los hombres volvieran con suficiente marfil. La Force Publique era el ejército privado de Leopoldo en el Congo. Estaba compuesta por oficiales europeos, principalmente belgas, pero también suecos, daneses, italianos y de otras nacionalidades, y por soldados africanos reclutados a la fuerza de diferentes regiones. Los soldados africanos eran tratados apenas mejor que esclavos, eran arrancados de sus comunidades cuando eran jóvenes, entrenados para obedecer y convertidos en instrumentos del sistema. Muchos de ellos eran tan víctimas del sistema como las personas a las que controlaban. En los campamentos de rehenes, las mujeres y niños vivían en condiciones terribles, sin suficiente comida, sin atención médica, expuestos a enfermedades y malos tratos. Los niños sufrían de hambre, de enfermedad, de abandono. Y todo esto sucedía mientras los hombres de la aldea estaban en la selva cazando elefantes para satisfacer las cuotas de Leopoldo. Si los hombres no volvían con suficiente marfil, las consecuencias eran aún peores. Los soldados destruían las aldeas enteras, quemaban los cultivos, eliminaban el ganado. Era un sistema diseñado para aterrorizar, para romper la voluntad de resistir, para convertir a millones de personas en herramientas de extracción. Era un sistema de terror y funcionaba. El marfil fluía hacia Europa en cantidades enormes y Leopoldo se hacía más rico cada año. Pero la población de elefantes no era infinita. Después de años de caza intensiva, los elefantes comenzaron a escasear. Había que viajar cada vez más lejos para encontrarlos. Las cuotas se volvían cada vez más difíciles de cumplir. Entonces, algo cambió que transformó el Congo de un infierno a algo aún peor. En la década de 1890, el mundo descubrió un nuevo uso para el caucho. Las bicicletas se estaban volviendo enormemente populares en Europa y América, y cada bicicleta necesitaba neumáticos de caucho. Los automóviles estaban siendo inventados y también necesitaban neumáticos. Los cables eléctricos y telefónicos necesitaban aislamiento de caucho. Los equipos médicos necesitaban tubos de caucho. De repente había una demanda mundial de caucho que crecía exponencialmente cada año. Y el Congo tenía caucho en abundancia, no en plantaciones como en Asia, sino en lianas silvestres que crecen en la selva. Las lianas de caucho se enroscaban alrededor de los árboles y se extendían por la jungla, y su savia podía ser recolectada y procesada para producir caucho de alta calidad. Leopoldo vio una oportunidad de hacerse aún más rico de lo que ya era. Los precios del caucho estaban subiendo constantemente. Cada kilo de caucho era dinero, y Leopoldo quería todo ese dinero.
Así que adapto el sistema de coerción que ya había creado para el marfil y lo aplico al caucho, pero con una intensidad que superaba todo lo anterior. Para extraer caucho de las lianas silvestres, había que adentrarse en la jungla, encontrar las lianas, cortarlas y recolectar la savia que goteaba. Era un trabajo agotador y peligroso que llevaba días o semanas. Los recolectores tenían que caminar kilómetros a través de selva densa, trepar árboles, cortar las lianas con cuchillos, esperar a que la savia goteara, recolectarla en recipientes y cargarla de vuelta a la aldea. Todo esto bajo un sol abrasador, rodeados de insectos, serpientes y enfermedades tropicales. Pero lo peor era el sistema de cuotas que Leopoldo impuso. Cada aldea tenía una cuota de caucho que debía entregar cada 2 semanas, y la cuota era deliberadamente imposible de cumplir. Requería que los hombres pasaran prácticamente todo su tiempo en la selva recolectando caucho, lejos de sus familias, lejos de sus campos de cultivo, lejos de todo lo que hacía que la vida valiera la pena. Los hombres no tenían tiempo para cultivar comida porque estaban recolectando caucho. No tenían tiempo para cazar o pescar porque estaban recolectando caucho. No tenían tiempo para construir casas, para cuidar a sus hijos, para participar en ceremonias religiosas, para vivir. Solo tenían tiempo para recolectar caucho, y aún así nunca era suficiente. Si una aldea no cumplía con su cuota, los soldados de la Force Publique llegaban para castigarla. Destruían las casas hasta que no quedaba nada. Sometían a la población a castigos severos. Eliminaban a los hombres que consideraban responsables del fracaso. Y para probar que habían castigado a la aldea, llevaban evidencia física a sus superiores, evidencia que se convirtió en el símbolo más terrible de este régimen. Los soldados tenían que justificar cada bala que usaban porque las municiones eran caras y Leopoldo no quería desperdiciarlas. Cada vez que un soldado disparaba su rifle, debía probar que había cumplido su misión, y la prueba aceptada era evidencia física del castigo. Esto creó un sistema perverso donde la violencia se convirtió en rutina, donde el sufrimiento humano se media y se contabilizaba como cualquier otro recurso. Hay fotografías de esta época que han sobrevivido hasta nuestros días. Fotografías tomadas por misioneros que documentaron los horrores que presenciaban. Fotografías que muestran el sufrimiento de familias enteras, el dolor de padres que perdieron a sus hijos, la desesperación de comunidades destruidas. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en evidencia irrefutable de lo que estaba sucediendo. ¿Recuerdas a Ensala, el hombre de la fotografía con la que comenzamos esta historia? Él había ido a la selva a recolectar caucho como se le había ordenado, pero mientras él estaba fuera los soldados llegaron a su aldea porque no habían cumplido la cuota. Cuando Ensala regresó, encontró que su familia había sido destruida. Su esposa y su hija Boali, de apenas 5 años, habían perdido la vida. Un misionero llamado Alice Seeley Harris tomó la fotografía de Ensala en su momento de mayor dolor, y esa imagen daría la vuelta al mundo y ayudaría a exponer los crímenes de Leopoldo. El sistema de caucho era una máquina que causaba sufrimiento a escala industrial. Los hombres perdían la vida en la selva, agotados por el trabajo extenuante. Caían víctimas de enfermedades tropicales como la malaria y la enfermedad del sueño, o eran eliminados por los soldados cuando no cumplían sus cuotas. Las mujeres sufrían en los campamentos de rehenes, sometidas a condiciones inhumanas, hambrientas porque no había suficiente comida, enfermas porque no había atención médica. Los niños sufrían de hambre porque no había quien cultivara los campos, de enfermedades porque no había quien los cuidara. Aldeas enteras desaparecían de la faz de la tierra,
Comunidades que habían existido durante generaciones eran borradas en cuestión de semanas. Regiones enteras quedaban despobladas. Los sobrevivientes huían a la selva profunda o a territorios vecinos, abandonando todo lo que conocían para escapar del sistema. Los historiadores han estudiado los registros disponibles y estiman que entre 1885 y 1908 la población del Congo se redujo aproximadamente a la mitad. De una población estimada de 20 millones de personas al inicio del reinado de Leopoldo, quedaban aproximadamente 10 millones cuando el Estado Libre del Congo fue disuelto. Eso significa que perecieron alrededor de 10 millones de personas, aunque algunos historiadores creen que la cifra real podría ser aún mayor. Es imposible saberlo con certeza porque Leopoldo destruyó la mayoría de los documentos que podrían haberlo incriminado, pero lo que sí sabemos con certeza es que fue una catástrofe humanitaria de proporciones históricas, comparable en escala a otras grandes tragedias del siglo XX, y sucedió mientras Europa celebraba a Leopoldo como un gran humanitario y filantropista. Mientras el Congo sufría, Leopoldo vivía como un rey, literalmente el rey más rico de Europa. En Bruselas usaba las ganancias del caucho y el marfil para financiar proyectos de construcción monumentales que todavía existen hoy en día. El Palacio Real de Lequén fue ampliado y embellecido con jardines exóticos y invernaderos de cristal. El Parque de Tervuren fue transformado en un jardín tropical con plantas traídas del Congo. El Arco del Cincuentenario fue construido para celebrar los 50 años de Bélgica como nación independiente. Los belgas veían estos edificios y monumentos y admiraban a su rey por su generosidad. Veían los parques y jardines y pensaban que era maravilloso tener un monarca tan dedicado al embellecimiento de su país. No sabían de dónde venía el dinero, o si lo sospechaban, preferían no preguntar. Era más cómodo no saber, más fácil disfrutar de los beneficios sin pensar en el precio que otros estaban pagando. Leopoldo también usó su riqueza para financiar una vida personal escandalosa que mantenía oculta del público. Su matrimonio con María Enriqueta era infeliz desde hacía años. Apenas se hablaban y vivían vidas separadas en diferentes partes del palacio. Leopoldo buscaba compañía en otras partes, especialmente en mujeres mucho más jóvenes que él. Su amante más famosa fue Caroline Lacroix, una mujer francesa de origen humilde a quien conoció cuando él ya era un hombre mayor. Leopoldo quedó obsesionado con ella. La instaló en una mansión lujosa, le dio joyas y vestidos caros, la llevó consigo en viajes por Europa. Le dio un título de nobleza falso para que pudiera acompañarlo en eventos sociales sin levantar demasiadas sospechas. Caroline era ambiciosa y manipuladora, y pronto aprendió a influir en el viejo rey. Le sacó millones de francos, propiedades, joyas, todo lo que pudo obtener. Leopoldo estaba tan obsesionado que le daba todo lo que pedía. Se casó con ella en una ceremonia secreta poco antes de su fin, aunque el matrimonio no fue reconocido oficialmente. Leopoldo era un hipócrita de proporciones históricas. Predicaba la moralidad cristiana y se presentaba como defensor de los valores tradicionales mientras vivía una vida de excesos. Hablaba de civilizar África y acabar con la esclavitud, mientras sometía a millones de africanos a un sistema de explotación inhumano. Se presentaba como filantropista desinteresado, mientras acumulaba una de las fortunas más grandes del mundo a costa del sufrimiento de personas inocentes. Pero el secreto no podía durar para siempre, por más que Leopoldo intentara controlarlo. A finales de la década de 1890, comenzaron a llegar a Europa las primeras noticias del horror que estaba sucediendo en el Congo. Los mensajeros eran principalmente misioneros, hombres y mujeres religiosos
que habían ido al Congo creyendo en la misión civilizadora que Leopoldo predicaba y que habían descubierto una realidad muy diferente. Uno de los primeros y más importantes fue William Henry Shepard, un misionero afroamericano de la Iglesia Presbiteriana que llegó al Congo en 1890. Shepard era un hombre extraordinario, nacido en Virginia apenas 2 años después del fin de la Guerra Civil Americana. Había superado los obstáculos del racismo para convertirse en ministro ordenado y explorador. En el Congo, Shepard fue testigo de las atrocidades del régimen de Leopoldo y comenzó a documentarlas meticulosamente. Shepard visitó aldeas que habían sido atacadas por la Force Publique, entrevistó a sobrevivientes, recogió testimonios, tomó fotografías cuando podía, vio la destrucción, vio el sufrimiento, vio las consecuencias del sistema de Leopoldo, y escribió todo lo que vio en informes que envió a América. Pero al principio nadie les creía, o nadie quería creerles. Leopoldo era un rey respetado, un humanitario reconocido, el presidente de una asociación dedicada a combatir la esclavitud. ¿Cómo podían ser verdad las historias horribles que contaban estos misioneros? Debían estar exagerando, o mintiendo, o confundidos. La propaganda de Leopoldo había sido tan efectiva que la gente simplemente no podía aceptar que todo era una mentira. Pero las historias seguían llegando y cada vez eran más detalladas, más específicas, más imposibles de ignorar. Había demasiados testigos, demasiados informes independientes que decían lo mismo, demasiada evidencia acumulándose. En 1899, el escritor británico Joseph Conrad publicó una novela corta que sacudiría la conciencia del mundo occidental. Se llamaba El corazón de las tinieblas y estaba basada en un viaje que Conrad había hecho al Congo años antes, cuando trabajó brevemente para una compañía comercial belga. La novela describía un viaje río arriba por el Congo en busca de un misterioso agente comercial llamado Kurtz, y en el proceso revelaba el horror de la colonización europea, la crueldad del sistema, la deshumanización de los africanos. Era ficción, pero todos los que la leían sabían que estaba basada en hechos reales. Conrad había visto cosas en el Congo que lo habían marcado para siempre y las había transformado en literatura. La novela fue un éxito y generó discusiones en toda Europa sobre lo que realmente estaba sucediendo en África. El mismo año, un joven periodista británico llamado Edmund Dene Morel comenzó a sospechar que algo terrible estaba pasando en el Congo. Morel trabajaba para una compañía naviera que transportaba mercancías entre Bélgica y el Congo, y su trabajo incluía revisar los manifiestos de carga de los barcos. Notó algo extraño que no tenía sentido. Los barcos que iban de Bélgica al Congo llevaban principalmente armas, municiones, cadenas y otros implementos de control. Los barcos que volvían del Congo a Bélgica traían enormes cantidades de caucho y marfil, productos que valían millones de francos. Pero no había nada en los manifiestos que indicara pagos a los africanos por estos productos. No había telas, ni herramientas, ni dinero, nada que los congoleños pudieran haber recibido a cambio de su trabajo. Morel era joven, pero era inteligente, y entendió inmediatamente lo que esto significaba. Los congoleños no estaban siendo pagados por su trabajo, estaban siendo obligados a trabajar sin compensación. Era un sistema de explotación total, en una escala masiva, en el corazón de África, mientras el mundo occidental celebraba el fin de la esclavitud. Morel renunció a su trabajo bien pagado y dedicó el resto de su vida a exponer los crímenes de Leopoldo. Fundó la Asociación para la Reforma del Congo, una organización dedicada exclusivamente a denunciar las atrocidades y presionar por cambios. Escribió artículos para periódicos,
panfletos que distribuía por las calles, libros que documentaban los horrores con precisión. Morell era un comunicador brillante que sabía cómo llegar al público. Usaba las fotografías que los misioneros habían enviado, las exhibía en conferencias públicas, las publicaba en periódicos. Las imágenes eran tan impactantes que era imposible ignorarlas, tan gráficas que provocaban indignación, tan reales que no podían ser descartadas como propaganda. Dio conferencias por toda Europa y América, hablando a audiencias de cientos o miles de personas, describiendo con detalle lo que estaba sucediendo en el Congo. Convenció a periodistas, políticos, escritores, artistas, religiosos, de que se unieran a su causa. Entre sus aliados estaban Mark Twain, Arthur Conan Doyle, Booker T. Washington y muchos otros nombres famosos de la época. Uno de los aliados más importantes de Morell fue Roger Casement, un diplomático irlandés que trabajaba para el gobierno británico. En 1900, Casement fue enviado al Congo en una misión oficial para investigar las acusaciones. Pasó meses viajando por el territorio, visitando aldeas, entrevistando a congolenos, documentando todo lo que veía. Lo que Casement encontró confirmó los peores temores. Vio aldeas que habían sido destruidas, casas quemadas, campos abandonados. Entrevistó a hombres que le mostraban las marcas del sistema en sus cuerpos. Escuchó testimonios de mujeres que habían sufrido, de niños que habían visto sufrir a sus padres, de ancianos que habían perdido a todos sus descendientes. Casement documentó todo con precisión diplomática, incluyendo nombres, fechas, lugares. Su informe, publicado en 1904, fue un documento devastador que confirmaba oficialmente todo lo que los misioneros y Morell habían estado diciendo durante años. El informe Casement fue un escándalo internacional que fue publicado en periódicos de toda Europa y América. Por primera vez el mundo entero vio la verdad sobre el Congo de Leopoldo, documentada no por misioneros que podían ser descartados como exagerados, sino por un diplomático oficial del gobierno británico. Leopoldo respondió como siempre lo había hecho, con mentiras, negaciones y ataques contra sus críticos. Negó que las atrocidades existieran. Dijo que los misioneros eran mentirosos motivados por celos religiosos. Dijo que Morell era un agitador pagado por intereses comerciales británicos que querían tomar el Congo. Dijo que Casement era un agente al servicio de enemigos de Bélgica. Contrató a periodistas para que escribieran artículos defendiéndolo. Financió organizaciones que lo presentaban como un benefactor de África. Envió a sus propios investigadores al Congo con instrucciones de encontrar evidencia que contradijera las acusaciones. Gastó millones de francos en una campaña de relaciones públicas diseñada para proteger su imagen. Pero la evidencia era demasiada y seguía acumulándose. Las fotografías circulaban por todo el mundo, reproducidas en periódicos, exhibidas en conferencias, imposibles de explicar o justificar. Los testimonios de los sobrevivientes eran demasiado numerosos y consistentes para ser inventados. La opinión pública internacional se volvió decisivamente contra Leopoldo. En Bélgica, el Parlamento comenzó a hacer preguntas incómodas. Los políticos que antes habían apoyado a Leopoldo ahora guardaban silencio o pedían investigaciones. La presión se volvía insoportable. Finalmente, en 1908, bajo una presión internacional enorme, Leopoldo fue obligado a entregar el Congo al Estado belga. El Estado Libre del Congo dejó de existir y el territorio se convirtió en el Congo belga, una colonia administrada por el Parlamento belga en lugar de ser propiedad personal del rey. Pero antes de entregar el territorio, Leopoldo hizo todo lo posible para destruir la evidencia de sus crímenes.
Ordeno que se quemaran los archivos del Estado Libre del Congo, todos los documentos administrativos, todos los informes, todas las cartas, todo lo que pudiera incriminarlo. Durante días enteros, hogueras ardieron en Bruselas, consumiendo cajas y cajas de documentos, mientras funcionarios leales a Leopoldo supervisaban la destrucción. Leopoldo dijo a un ayudante mientras las llamas consumían los archivos que les daría su Congo, pero que no tenían derecho a saber lo que había hecho ahí. Era una admisión implícita de culpabilidad, un reconocimiento de que había cosas en esos documentos que no quería que nadie viera jamás. Leopoldo también se aseguró de recibir una compensación generosa por su sacrificio. Bélgica le pagó 50 millones de francos por el Congo, una suma enorme equivalente a cientos de millones de dólares actuales. También aceptó pagar todas las deudas que Leopoldo había acumulado durante su administración del territorio. Era una fortuna inmensa, todo por un territorio que él había obtenido con engaños, gobernado con un sistema de terror y explotado hasta agotar a su población. Leopoldo II falleció el 17 de diciembre de 1909, apenas un año después de entregar el Congo. Tenía 74 años y terminó sus días en su palacio de Laeken, rodeado de lujo que había comprado con el sufrimiento de millones de africanos. Falleció sin haber expresado nunca arrepentimiento, sin haber pedido perdón, sin haber reconocido la magnitud de sus crímenes. Cuando su cortejo fúnebre pasó por las calles de Bruselas, algo inusual sucedió. La multitud que se había reunido para ver pasar el ataúd no aplaudió ni guardó silencio respetuoso como era costumbre. En lugar de eso, expresó su desaprobación abiertamente. Fue la primera y única vez en la historia de Bélgica que el pueblo mostró su desprecio por su rey de esa manera. Los belgas habían leído los periódicos, habían visto las fotografías, habían escuchado los testimonios, sabían lo que Leopoldo había hecho en el Congo, al menos una parte de ello, y por un breve momento expresaron lo que pensaban. Pero ese momento de indignación duró poco y pronto fue olvidado. En los años siguientes, Leopoldo fue rehabilitado sistemáticamente. Los belgas construyeron estatuas en su honor en ciudades de todo el país, estatuas que lo mostraban noble y digno, a caballo o de pie, mirando hacia el horizonte, como un padre benevolente de la nación. Lo llamaron el rey constructor en reconocimiento a todos los edificios y monumentos que había financiado con las ganancias del Congo. Los libros de historia belgas fueron reescritos para minimizar o ignorar completamente la catástrofe del Congo. Durante décadas, los niños belgas aprendieron en la escuela que Leopoldo había sido un gran rey, que había llevado la civilización a África, que había construido caminos y hospitales, que había combatido la esclavitud árabe. El sufrimiento de millones fue omitido. Las víctimas fueron borradas de la memoria colectiva. Las estatuas permanecieron en pie durante más de un siglo, monumentos de piedra y bronce que celebraban al responsable de una de las mayores tragedias humanitarias de la historia mientras ignoraban a sus víctimas. Nadie mencionaba el sufrimiento del Congo cuando pasaba junto a una estatua de Leopoldo. Nadie pensaba en los millones de víctimas cuando visitaba los parques y jardines que él había financiado. Fue solo en 2020, después de las protestas mundiales del movimiento Black Lives Matter, provocadas por eventos en Estados Unidos, que los belgas finalmente comenzaron a cuestionar esas estatuas. Manifestantes expresaron su indignación frente a monumentos de Leopoldo, pintándolos de rojo para simbolizar el sufrimiento que había causado. Algunas estatuas fueron retiradas por las autoridades locales, aunque otras permanecen en su lugar hasta el día de hoy. El rey Felipe de Bélgica, bisnieto de Leopoldo II, emitió una declaración en la que expresaba su profundo pesar
por los actos de crueldad cometidos durante el periodo colonial. Fue la primera vez que un monarca belga reconocía públicamente lo que había sucedido en el Congo, aunque las palabras fueron cuidadosamente elegidas para expresar pesar sin llegar a pedir disculpas oficiales. Pero nunca ha habido una disculpa oficial del Estado belga y nunca ha habido reparaciones. El Congo sigue siendo uno de los países más pobres del mundo, a pesar de tener algunos de los recursos naturales más valiosos del planeta. El cobalto de sus minas se usa en las baterías de los teléfonos celulares y coches eléctricos de todo el mundo. El coltán de sus yacimientos se usa en las computadoras y dispositivos electrónicos. Los diamantes, el oro, el cobre, el uranio, todos estos recursos abundan en el Congo, y los congolenos siguen viviendo en pobreza extrema, siguen siendo explotados por compañías extranjeras, siguen sufriendo conflictos armados alimentados por la competencia por sus recursos. El legado de Leopoldo sigue vivo en cada mina donde personas trabajan en condiciones peligrosas, en cada conflicto armado financiado por el comercio de minerales, en cada estadística que muestra al Congo entre los países más pobres y menos desarrollados del mundo. La historia del Congo bajo Leopoldo II es la historia del colonialismo europeo en su forma más pura. Es la historia de lo que sucede cuando un hombre tiene poder absoluto sobre millones de personas sin ninguna restricción legal o moral. Es la historia de la codicia llevada a su extremo lógico, de la crueldad sistematizada, de la capacidad humana para causar sufrimiento cuando no hay consecuencias. Pero también es una historia de resistencia que merece ser contada. Los congolenos no aceptaron su destino en silencio, aunque la historia oficial a menudo los presenta como víctimas pasivas. Hubo rebeliones constantes contra el dominio de Leopoldo, levantamientos que fueron aplastados pero que demostraban que el espíritu de libertad no podía ser destruido completamente. Los guerreros congolenos lucharon contra la Force Publique con las armas que tenían. Sabían que probablemente perderían, sabían que la represalia sería terrible, pero lucharon de todos modos porque preferían resistir que aceptar su destino. Perdieron casi siempre, pero su resistencia fue un testimonio de dignidad humana en medio de la opresión. También es una historia de denuncia y de los héroes que arriesgaron todo para decir la verdad. Misioneros como William Henry Shepard y Alice Seeley Harris arriesgaron sus vidas y sus carreras para documentar lo que estaba sucediendo, sabiendo que Leopoldo tenía el poder de destruirlos. Periodistas como Eddie Morel abandonaron trabajos seguros y bien pagados para dedicar sus vidas a una causa que parecía imposible. Diplomáticos como Roger Casement usaron su posición y su credibilidad para dar voz a los sin voz, y es una historia de memoria que se niega a desaparecer. A pesar de los intentos de Leopoldo por destruir la evidencia quemando los archivos, a pesar de los intentos del Estado belga por minimizar y olvidar lo sucedido, la verdad ha sobrevivido. Las fotografías tomadas por misioneros han sobrevivido y siguen circulando, tan impactantes y tan poderosas como el día que fueron tomadas. Los testimonios de los sobrevivientes fueron recogidos y preservados. Los descendientes de las víctimas han mantenido viva la memoria de sus ancestros, contando las historias de generación en generación. Hoy, el Congo sigue luchando contra los fantasmas de su pasado, sigue enfrentando conflictos armados, pobreza extrema, explotación por parte de poderes extranjeros, pero también sigue existiendo como nación, sigue teniendo una cultura vibrante y rica, sigue teniendo una población joven y resiliente que mira hacia el futuro con esperanza. La historia de Leopoldo II y el Congo es una historia que el mundo intenta olvidar porque era demasiado horrible, demasiado incómoda,
demasiado reveladora de las verdades oscuras del colonialismo europeo. Pero las historias no desaparecen solo porque queremos olvidarlas. Viven en la tierra que fue testigo del sufrimiento. Viven en los ríos que vieron pasar la tragedia. Viven en los descendientes de los sobrevivientes que cargan con la memoria de generaciones. Viven en las fotografías que Leopoldo no pudo destruir. Esta es la historia del rey que era dueño de un país entero como si fuera su jardín privado. La historia del filantropista celebrado, que era en realidad responsable de una de las mayores tragedias humanitarias de la historia. La historia de Nsale y Boali, de millones de víctimas que el mundo prefirió ignorar. Esta es la historia de Leopoldo II y el Congo, una historia que nunca debe ser olvidada.